Bendiga, queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Le damos la gloria y la honra a aquel que se la merece únicamente, a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que a través de las Escrituras se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Voy a invitarles, hermanos, de que nos pongamos sobre nuestros pies y podamos invocar el santo nombre del Señor y podamos reflexionar en su santa palabra, en el consejo de Dios para nosotros. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo primeramente tu grandeza, Señor, tu gran misericordia, tu gran fidelidad, Señor, reconociendo nuestras flaquezas, Señor, reconociendo, Señor, nuestra miseria, Señor, cada día espiritual delante de ti, Señor, y cuánto dependemos de ti, Señor. Hoy nos paramos, Señor, y venimos delante de tu presencia, apelando únicamente a tu gracia y a tu misericordia a través del sacrificio de Cristo, nuestro Señor. Sabiendo, Señor, que Él fue el único que pudo vivir la vida que nosotros no podemos vivir, aquel que no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla perfectamente, del cual las Escrituras nos dan testimonio de que el Padre envió la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en este es el que yo me complazco. Señor, te damos gracias por este día, por tu gran misericordia, por tu gran fidelidad. En el día de hoy, Señor, queremos abrir las Escrituras y que sea tu palabra la que hable a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me uses como un instrumento en tus manos para poder exponer el consejo de la palabra de Dios a la iglesia, Señor, como lo has transmitido para mí, Señor, de tal manera que sea una palabra de gran bendición para cada uno de nosotros. Señor, fortalécenos con tu palabra y anímanos, Señor, que tu Espíritu Santo produzca y haga en ello, por lo cual a todo aquello, Señor, tú has enviado tu palabra a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos queridos, ¿cuántos de ustedes recuerdan la primera vez que le escribieron una carta de amor? Hace mucho tiempo parece, hermano. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, hermanos, aquellas escenas, aquellos momentos cuando sentados quizás en el porche de su casa, ¿no? O en la sala de su casa, o de su cuarto, desde su ventana, esperaban la llegada de su amado, ¿no? La llegada de su media naranja, como dicen algunos por ahí, ¿verdad? Medio limón. No, bueno, se lo vamos a dejar pasar. Sí, yo sé que ustedes recuerdan, ¿verdad? Esos momentos, ¿verdad? Del enamoramiento y todo eso. Pues fíjense ustedes, hermanos, que en los 66 libros que nosotros tenemos de la palabra de Dios, quizás ninguno de los tantos libros ha sido tan admirado, ninguno de todos esos libros, hermanos, ha sido tan asombroso, incluso ha llegado a tener tanto debate en la historia de la iglesia, como lo es el famoso libro de Cantar de los Cantares. ¿Cuántos han leído ese libro? El libro de Cantar de los Cantares, un libro que fue escrito en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Está después ¿de qué? Después de Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. A primera vista, hermanos, cuando nosotros leemos todo ese documento, ese librito, ya sabemos nosotros que la Biblia, hermanos, es una colección de libros, ¿verdad? Hay 66 libros en esta escritura, 39 pertenecen al Antiguo Pacto, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, y 27 pertenecen al Nuevo Testamento. Toma nota ahí. 39 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto que fue sellado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esos libros del Antiguo Testamento hay un libro que se conoce como Cantares o Cantar de los Cantares. Y cuando nosotros lo vemos, hermanos, a primera vista, lo que nosotros vemos es que aparece una historia hermosa de amor, una historia de amor entre un esposo y entre su amada, ¿sí? Entre un esposo y una novia. Esa literatura, hermanos y hermanas, está llena de poesía, ¿sí? Es un poema, todo eso es un poema donde el amado está escribiéndole a su amada y su amada también le responde al amado, ¿verdad? Así que nosotros podemos ver ahí, hermanos, una hermosa expresión de pasión, de ternura, una lectura, hermanos, que está bajo imágenes, bajo metáforas, que yacen en una realidad más profunda. Y cuando nosotros nos introducimos un poco más en la lectura de este libro, hermanos, nos vamos a dar cuenta que históricamente la iglesia cristiana, hermanos, ha visto este libro como la representación entre el verdadero amor
que le tiene Cristo a su amada esposa, a su novia, que es la iglesia. Amén. Esa es la lectura, hermanos, cristocéntrica. El viernes estuvimos viendo nosotros un estudio bíblico, hermanos, cómo cuando nosotros nos referimos a que toda la Biblia apunta a Cristo, cómo es que la Biblia apunta a Cristo, desde el Génesis, desde Noé, desde Abraham, desde David, desde Moisés, desde los profetas, todo apunta a la persona de Cristo a través de sombras, a través de rito, a través de sacrificio, a través de pacto, a través de promesas. Toda la escritura apunta única y exclusivamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mientras otros libros en las escrituras, hermanos, hablan de los decretos de Dios, de las doctrinas de la gracia, de las promesas de los pactos, Cantar de los Cantares, hermanos, nos permite entrar en algo muy especial. Nos permite entrar, oiga, en el santuario de Dios. Nos permite entrar, hermanos, en el lugar más especial, en el lugar, hermanos, donde hay verdadera comunión, en el lugar donde hay verdadera comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que este Cantar de los Cantares, hermanos, no está hecho o no está escrito para una persona que quizás de manera intelectual únicamente sabe que Cristo es el Señor. No, no es para eso. No está escrito para una persona que tiene el conocimiento únicamente de que Cristo murió por nuestros pecados, sino que está hecho, hermanos, o está escrita para una persona que tiene, hermanos, esa profundidad en cuanto a la convicción, hermanos, y la relación íntima con nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Así que no estamos hablando de intelectualidad únicamente en la palabra, sino que estamos hablando de una relación viva, dinámica, orgánica con el Hijo de Dios. Amén. Estamos hablando de la vida cristiana en su plenitud. Así que cuando nosotros vamos, hermanos, pasando las páginas de esta escritura, nos vamos a encontrar con un pasaje muy conmovedor y yo quiero que me acompañen a Cantares capítulo 2, al capítulo 2 del libro del Cantar de los Cantares de Salomón, hermano. Cantar de los Cantares de Salomón. Mientras otras escrituras, hermanas, nos hablan del juicio de Dios, de las trompetas de Dios, de los pactos, de la ley de Dios en el Sinaí, de tantas cosas, hermanos, esta escritura nos habla del susurro amoroso de Cristo Jesús el Señor para su novia, para su amada, para su esposa. Así que aquí, hermanos, yo quiero que nosotros veamos, hermanos, que aunque todo parece un poco frío, parece un poco oscuro, parece que la novia está un poco desesperada, nos vamos a dar cuenta cuál es el consuelo precioso que tiene el amado para su novia. Quiero que me acompañen del versículo 8, hermanos, al versículo 17 de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 8 al 17, dice así. La voz de mi amado, dice ella. Hey, signos de admiración, ¿verdad, hermano? La voz de mi amado. He aquí él viene, sentado, saltando, sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo, dice ahí, hermano. Usted puede ponerle ahí en un ladito, venado. O al cervatillo. He aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno y se ha mudado, la lluvia fue fuerte. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne hicieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña y en lo escondido de las escarpados paredes. En lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne.
Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huya la sombra. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo y como el cervatillo sobre los montes de Beter. Note usted, hermanos, en el primer verso al cual nosotros dimos lectura, que la escritura usa la expresión o usa un término donde dice la voz de mi amado. Esa voz, esa expresión, la voz de mi amado, es la imagen de una doncella que está esperando a su marido, que está esperando a su prometido, y ella está, hermanos, esperándolo desde su casa. Está pasando muchas situaciones difíciles. La escritura dice que el invierno está pasando, que ha caído mucha lluvia, y ella está desesperada, esperando por su marido, hermanos, esperando por su prometido. Pero de repente, hermanos, ella se da cuenta y escucha, oiga, ¿qué dice? Escucha la voz de su amado, dice. Y ella en una expresión de admiración, dice ella, la voz de mi amado. He aquí viene, dice ella, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Hermanos, cuando nosotros pensamos en esto y nos examinamos a nosotros mismos, en nuestra relación con el Señor, nos vamos a dar cuenta que en nuestra experiencia, hermanos, esto se refleja y se asemeja muchas veces con nuestra vida espiritual también. Porque hay momentos, hermanos, donde nosotros tenemos mucho gozo en el Señor, ¿sí o no? Hay momentos, hermanos, donde nosotros nos sentimos muy cerca del Señor. Sentimos que el Señor nos abraza, sentimos que el Señor nos consuela. Hermanos, hay momentos donde nosotros sentimos que estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Hay momentos, hermanos, en que nosotros espiritualmente nos sentimos fortalecidos. Nos sentimos, hermanos, en victoria, como dicen, ¿sí? Bendecidos, prosperados y en victoria. Nos sentimos así de muchas veces, hermanos. Pero también, hermanos, parece que también hay momentos, hay temporadas, hermanos, donde eso no es una realidad. Donde el Señor parece que está lejos. Hermanos, hay momentos donde el gozo, la cercanía del Señor ya no son así. Sin embargo, hermanos, cuando Cristo viene nuevamente a nuestra alma, cuando el Señor habla nuevamente a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestros corazones, nos vamos a dar cuenta que esos momentos difíciles, todo cambia otra vez. Hay un canto que cantaba el hermano Nelson, creo que no lo ha cantado últimamente. Un canto que dice, hay momentos tan especiales. ¿Se acuerdan ustedes que el hermano Nelson canta ese canto? En los que puedo, dice, sentir su presencia, dice, tu presencia. Hay momentos tan especiales en los que yo puedo a recostarme. ¿Se acuerdan de Juan? Recostado sobre el pecho del Señor. Hay momentos en los que yo siento que puedo descansar totalmente en ti, en los que puedo sentir tu presencia, dice, en los que puedo tomarme de tu mano, oiga, y disfrutar de tu amor, dice. Hay momentos especiales en la presencia del Señor. Hay momentos, hermano, cuando nosotros estamos en el servicio, estamos en el culto, no necesariamente en el culto público, sino también en el culto privado en nuestros hogares, o quizás cuando vamos de camino al trabajo, o quizás cuando estamos en la oficina, en el trabajo, hermanos, y nosotros viene de repente una palabra del Señor a nuestra mente, algo que nosotros nos hace recordar qué fiel es Dios para con nosotros, hermanos, y sentimos, hermanos, la presencia de Dios, sentimos el abrazo del Señor en nuestras vidas, hermanos, y eso se siente maravilloso. Se siente hermoso. Y no es que nosotros estemos buscando siempre eso, hermanos, pero cuán agradecido se siente nuestro ser y nuestra alma, hermanos, de saber que nuestro Dios está con nosotros, ayudándonos, consolándonos, confortándonos, levantándonos. Es como que nos dan un empujón y nos dicen, no temas, levántate, aquí estoy contigo para que sigas adelante, para que me des la gloria, para que sepas que no estás solo, que no estás sola en esta situación difícil. Así pasa, hermanos. Pero como les digo, hermanos, muchas veces nos sentimos cansados, abatidos, angustiados, hermanos. Y yo quiero que nosotros miremos a través de este pasaje bíblico, hermanos, 4 verdades acerca, oiga, de la voz de Dios. 4 verdades acerca de la voz y la visita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, y bendito por los siglos de los siglos. Cuando nosotros vemos los versos 8 y 9, hermanos, nos vamos a dar cuenta que cuando dice la voz de mi amado, aquí él viene saltando sobre los montes. Por cierto, hermano, no les dije el tema se llama
el amado que salta sobre los montes. Hermanos, antes de escuchar aquella voz, antes de escuchar aquella voz que trae calma, que trae descanso, que trae alegría, hermanos, la novia, hermanos, está sentada sola. Está metida, hermanos, aparentemente en una casa, porque ella dice que puede ver desde las ventanas que como un venadito, el amado comienza a saltar y corre hacia ella y comienza a vigilar, ¿no? Comienza a ver hacia el interior. Ella menciona, hermanos, en el verso 17, un monte que se llama el monte Beter, hermanos. Que esos montes de Beter, hermanos, parecían ser enormes barreras entre ella y el amado. Una montaña difícil de pasar. Algo muy difícil de que pudiera llegar ella que lo esté esperando. Y desde su perspectiva, hermanos, la separación que había entre el amado y entre ella parecía imposible de superar. Imposible de superar. Y eso, hermanos, es lo mismo que ocurre con nosotros con frecuencia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido, hermanos? Hay muchos que han sentido que hasta la salvación la han perdido. Hay muchos que han sentido, hermanos, esos momentos de oscuridad espiritual donde hay temporadas, hermanos, donde la presencia del Señor es insensible totalmente. No se deja sentir el Señor. Un momento de desierto, un momento de vacío, un momento de soledad, donde parece que el Señor se ha retirado, donde muchas veces nos comparamos incluso con Saúl, hermano, cuando fue desechado por el Señor. ¿Saben quién experimentó esto mismo, hermanos? O sea que el cristiano, hermanos, no es vulnerable a expresar y a experimentar este tipo de situaciones difíciles en la vida espiritual, pero eso no es, ahí no ha acabado todo, hermanos. Quiero que vaya conmigo al Salmo capítulo 13. Quiero que vaya conmigo al Salmo capítulo 13, unos cuantos libritos atrás. En el versículo 1 la palabra dice, hermanos, ¿hasta cuándo, Jehová? Dice ahí, una pregunta. Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Dice ahí. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Versículo 3. Mírame, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, dice la palabra. Esta misma manera, hermanos, en que el salmista está viviendo su condición bajo persecución, es la que muchos de nosotros nos hemos sentido en muchas ocasiones, espiritualmente. Momentos, hermanos, donde hay acusaciones a nosotros. Quizás sean acusaciones muchas veces de pecado, hermano, legítimo. Isaías, hermanos, en el capítulo 59, versículo 2, dijo así. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Oiga, para no oír, dice, hermanos. El pecado, hermanos, destruye totalmente, hermanos, nuestra relación con el Señor. No destruye nuestra unión con Cristo, porque ya sabemos nosotros que cuando Cristo perdonó todos nuestros pecados, Él los perdonó todos completamente. Pero el pecado, hermanos, hace una separación en nuestra relación con Dios. Nosotros creemos, hermanos, que cuando el Señor perdonó todos nuestros pecados, Él no solamente perdonó nuestros pecados en el momento que yo confesé mi pecado delante del Señor y que me conocí pecador, sino que en el momento en que Cristo murió en la cruz para derramar su sangre por mis pecados, murió por todos mis pecados, aquellos pecados que yo cometí en ignorancia, los pecados que estoy cometiendo conscientemente y los pecados que yo voy a cometer. Cristo murió por todos nuestros pecados. Y ya hemos explicado, hermano, que nuestra situación y nuestra condición es reconocer ese pecado cada día
e ir al Señor a pedir perdón, a pedir auxilio, a pedir gracia, a pedir misericordia y no volver a Él. Entonces, hermanos, aunque el pecado no destruye nuestra unión con Cristo, sí afecta nuestra comunión con Él. Cuando nosotros pecamos, hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros naturalmente? Alejarnos de lo santo, alejarnos de lo sagrado. Si leíamos la Escritura, nos distanciamos de la Escritura. Si nos gustaba cantarle al Señor en lo secreto, al darnos cuenta que le hemos fallado, dejamos de cantarle al Señor. Si orábamos comúnmente, hemos fallado al Señor, dejamos de un lado la oración. Nos sentimos nosotros mismos culpables. Pero otras veces, hermanos, otras veces Dios prueba nuestra fe, como lo dice también Isaías capítulo 50, versículo 10. Lo dice así: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Queridos hermanos, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? ¿Quién anda en tinieblas y carece de luz? Dice la Escritura. No, no es ese el que teme, sino aquel que confía en el nombre del Señor. Entonces muchas veces, hermanos, Dios permite en nuestras vidas periodos para enseñarnos a vivir por la fe y no solamente por los sentimientos, a vivir por la fe. Una de las actividades más claras, hermanas y hermanos, de una vida verdadera de conversión es que el creyente extraña la presencia de Cristo. Si usted ha pasado ya por mucho tiempo, por muchas semanas, por muchos meses, por muchos años, donde no ha sentido, hermanos, oiga, la presencia de Dios, hermanos, donde no ha tenido ese momento de encuentro con el Señor, hermanos, hay que preguntarnos, hermanos, realmente si anhelamos o no anhelamos a Cristo, como esta novia que está ahí esperando que pase el invierno, que pasen las situaciones difíciles, para que el amado llegue y lo visite. El creyente no, hermanos. El creyente, hermanos, se siente vacío, hermanos. El creyente, hermanos, se siente insatisfecho por la falta de comunión con su Salvador. El impío no. El impío no le llama la atención. El impío puede vivir feliz sin Cristo, hermanos. No lo necesita. No lo anhela, no le conoce. Pero el creyente sí, hermanos. Entonces, hermanos, nada puede llenar el vacío de nuestras vidas que puede dejar la falta de comunión con nuestro Salvador. Ese mismo verso, hermanos, se nos dice: he aquí, él viene saltando sobre los montes, dice. Aquello que le parecía imposible a la novia, hermanos, el amado lo hace fácil. Porque no depende de nosotros, hermanos. ¿Qué esperanza podría tener la novia en ese lugar bajo el invierno, bajo las inclemencias del clima, con la separación tan abismal que había, hermanos, entre las montañas y el encuentro con su amado? ¿Qué esperanza tenía ella? No había ninguna. Aquellas montañas parecían infranqueables totalmente. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, el texto de la palabra del Señor, son atravesadas rápidamente por el amado al encuentro de su novia. Y lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos, es que ningún obstáculo puede detener a Cristo. Ningún obstáculo puede detener a Cristo. Y quiero usar la alegoría, hermanos, en estas montañas, si ustedes me dan permiso. Y yo quiero representar todo aquello, hermanos, con pecados, con fracasos, con culpas, con temores, con aflicciones, con tantas situaciones que pueden estar pasando en nuestra vida espiritual, hermanos. Pero Cristo atraviesa toda montaña. Cristo hace todo lo posible, hermanos, por llegar hacia nosotros y confortarnos. Cristo sale al encuentro, hermanos, cuando menos lo esperamos, y aunque la novia se encuentra triste, y aunque la novia se encuentra sola, y aunque la novia se encuentra desanimada, aunque la novia, hermanos, se encuentre en esa condición espiritual, podemos decir nosotros, en la que se encuentra, es ahí precisamente donde escucha la voz de su amado, y ella puede decir: la voz de mi amado. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús, hermanos, allá en Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen, dice.
las ovejas que pertenecen al redil del Señor. No todo el mundo, hermano. Solo aquellos que han sido llamados por el Padre. Como lo dijo Pedro, nosotros hemos sido llamados por el Padre para ser rociados por la sangre de su Hijo Jesucristo y ser santificados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando Cristo viene mediante su voz, mediante su palabra, la voz de mi amado, ¿y cuántas veces no nos ha pasado esto a nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto a nosotros? Muchas veces el Señor nos visita, hermanos, de diferentes maneras. Mi hermanita, Delia, hermanos, antes de que ella fuera intervenida, que abrieron su tórax, ¿verdad? Y trabajaron en su corazón. Ella me decía, pastor, yo quiero escuchar la voz del Señor, me decía. Yo sé que Él me habla en su palabra, pero yo quisiera escucharlo con mis oídos. Hermana, Dios siempre le habla, le digo yo. Dios siempre está ahí hablándole. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos sentir y vivir esa experiencia también? De estar ahí. Y que el Señor hable a nuestras vidas. Pero mire cómo abre el Señor, hermano, a la vida del creyente. Porque Dios ha dado mecanismos, hermano. Acuérdense, el Señor ha venido revelando sus propósitos y su voluntad de manera progresiva, poco a poco. Aquello que conocía Adán de la salvación no fue lo mismo que conoció Noé. Noé tenía más información que la que tenía Adán. Cuando Abraham llegó y se le presentó el pacto del Señor, la revelación del Señor, él tenía más información que la que tenía Noé y que la que tenía Adán. Y lo mismo con Moisés, cuando Dios le da los mandamientos y todos los decretos y leyes y estatutos, él tiene más información de todos aquellos que han pasado. Y cuando viene el rey David tiene más información que todos aquellos que han pasado. Pero la Biblia dice lo siguiente en Hebreos, hermano, capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos posteros días, dice, Él ha hablado de una sola manera. Él nos ha hablado a través de su Hijo, dice, hermano, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Por eso la Escritura dice que Dios ha dado testimonio, hermano. Dios ha dado testimonio de su Hijo. Y este es el testimonio, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice, hermano. O sea que el Padre, el creador de todas las cosas, ha dado testimonio de que Cristo Jesús es el Mesías que había de venir y que fue prometido desde Génesis 3:15, que fue prometido allá en la profecía de Judá, aquel Silo que había de venir y había de gobernar. Ese era Cristo, hermanos. Aquel, hermanos, que se le fue prometido a Moisés, un profeta se levantará en medio de vosotros y el que no le crea será cortado del pueblo. Ese era Cristo. Aquel, queridos hermanos, que se le fue prometido a David y le dijo, de ti nacerá uno que su reino no tendrá fin. ¿Se acuerdan ustedes? Ese era Cristo. Aquel que se le prometió a Abraham en Génesis capítulo 2, hermano, y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A los que te bendijeren, bendecirá. Y a los que te maldijeren, serán maldición. ¿Sabe a quién fue hecha esa promesa? Dice el apóstol Pablo. Lea lo que dice Gálatas 3:16. Esa promesa fue hecha a Abraham, dice, pero no fue a sus simientes, como si hablase de muchas descendencias. Habla de su simiente, dice, la cual es Cristo, dice, hermano. Por eso cuando Abraham, hermanos, estaba ahí y dice que cayó en un sueño profundo y partió los animales y puso uno al lado del otro, pasó una columna de fuego, hermanos, dice, bajo el pacto, sellándolo. Dice la palabra, en ti yo te bendeciré, yo haré esto, yo haré lo otro. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Y Abraham estaba en un sueño profundo, dice. Abraham no se dio cuenta cuando Dios hizo pacto con él. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios estaba hablando, el pacto lo estaba haciendo con su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros decimos, hermano, que todo en la Escritura apunta a uno solo, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. A Cristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí nosotros vemos, hermano, cómo nos puede hablar el Señor cómo podemos escuchar su voz. Muchas veces podemos escuchar la voz a través de un sermón. Yo he recibido testimonio de muchos hermanos aquí que me han dicho, hermano, esta palabra cuánto me ha bendecido.
Quiere el Señor, hermanos, que siga bendiciendo la vida espiritual de cada uno de nosotros a través de un texto bíblico de la palabra del Señor, que Dios lo trae a nuestra memoria. A través de un tiempo de oración, el Señor habla a nuestras vidas, porque la oración es un medio de gracia en el cual Dios nos permite hablar con Él, hermano. No es un monólogo. Hablamos con Dios y Él a nuestras mentes, a nuestras conciencias, responde también. ¿Sabe usted, hermanos, que Dios nos habla también a través de la comunión, del partimiento del pan y el vino? ¿Sabe usted que Dios nos habla también en la Santa Cena? Dios nos habla también ahí, hermanos. A través de la conversión de un hermano, a través de una oración, a través de servir a alguien, hermano. Dios habla de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. Allá en Estelí, hermanos, escuchaba el testimonio de un hermano que su familia siempre le había predicado el evangelio y él nunca quiso, hermano. Él había sido muy renuente a servirle al Señor. Él era capataz y cuidaba ganado, hermano. Y dice que cuando él en las tardes apartaba a los borreguitos para la mañana siguiente ordeñar el ganado, hermano. Él dice que él se fijaba que en las tardes los animalitos antes de echarse a acostar se ponían sobre sus rodillitas de adelante, dice. Y como de una manera, él miraba como si ellos, hermanos, se hincaran delante del Señor y de alguna manera le dieran reverencia al Creador, le dieran gracia al Señor. Y dice que él pensaba en su mente y él dijo, ¿cómo es posible que estos animalitos, antes de acostarse, se hinquen delante del Señor, Creador del cielo y de la tierra, y yo que soy un hombre racional, no pueda darle mi vida al Señor? Y a través de eso, hermano, obviamente la palabra había sido predicada. A través de ese acto, hermano, ese hombre le entregó su vida a Cristo. Entonces Dios habla de muchas maneras, hermano. Habla de muchas maneras. Dice que cuando los hombres entran en el reposo y van a acostarse en el lecho, en sus camas, hermanos, Dios habla también al hombre. Dios habla ahí, hermanos, antes de que nosotros nos acostemos, recordamos muchas cosas del día, de la semana, y ahí está la voz de nuestro amado, hermanos. Así que ese sermón, ese texto, esa oración, la comunión, algo que hacemos nosotros para la gloria de Dios, de pronto, una verdad que nosotros ya conocíamos comienza a encender nuestros corazones, hermanos. Comienza a avivar nuestras vidas. Y cuando parecía que Cristo estaba lejos, hermanos, cuando parecía que estábamos abandonando, hermanos, incluso los medios de gracia como la lectura de la Biblia, la oración, el consagrarse al Señor, el congregarse, de repente, hermanos, escuchamos la voz del Señor. Y todo comienza a cambiar, hermanos. Mire lo que dice el versículo 3. Mi amado habló y me dijo, dice, Cantares 2:10. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, ven, porque aquí ha pasado el invierno y se ha mudado. La lluvia se fue, se han mostrado las flores de la tierra, el tiempo de la canción ha venido. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne hicieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿No le parece a usted que es la voz del Señor ese, hermano? Que nos habla a nosotros y nos dice, levántate. Que nos habla a nosotros y nos dice cuánto nos ama, hermanos, y cómo quiere Él, hermanos. Oiga, tener comunión con nosotros en el lugar santo, en el lugar santísimo. Volver a aquel primer amor, amados hermanos. Volver a aquel tiempo de comunión, hermanos, cuando delante de la presencia del Señor llorábamos como niños sin saber por qué. Lo único que sabíamos, hermanos, es que estábamos agradecidos por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermanos. ¿Sabe qué nos dice el Señor hoy? Que volvamos ahí, hermanos. Que volvamos a ese tiempo cuando no había ninguna razón, ningún argumento, cuando no habían cosas de peso, hermanos, por las cuales hacer todo eso. Lo único que queríamos nosotros era pasar tiempo con el Señor. Tener tiempo con el Señor. Tener una comunión con Él, hermanos. Vivir para Él, hermanos. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Hermanos, la novia no es hermosa por sí sola. Es hermosa porque la aman. Es hermosa porque la quieren, porque la añoran, hermanos. El amado llega y con él llega la primavera, hermanos. Oiga eso, hermano. ¿Cuántos quieren el invierno?
Me hace mala cara el hermano. Mire, a mí no, conmigo no va eso, dice el hermano. No, hermano, yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Nos gusta el invierno, nos gusta el solecito, ¿sí? Nos gustan los días donde hay sol, los días donde se puede disfrutar de todo, de la familia, del trabajo, de la comunión, de todo. Se puede disfrutar del deporte, se puede disfrutar de todo, hermano. Pues ¿sabe qué? Si nosotros no tenemos comunión con Cristo, estamos en un invierno permanente. Estamos en esa misma condición permanentemente. Pero cuando Cristo viene, hermanos, a nuestras vidas y nosotros tenemos comunión con el Señor, hermanos, si somos libres totalmente en Cristo, hermanos, es un día soleado para nosotros. Se acabaron los días grises, se acabó el invierno, la lluvia, la tristeza, se acabó el silencio. Y nos dice la Escritura, hermanos, que ¿qué viene ahora? Ahora vienen las flores, dice hermano. Ahora vienen las canciones. Ahora vienen los frutos, hermanos. Ahora viene el olor, dice. Ahora viene la fragancia. Eso es precioso. Esa es una vida plena, hermanos. Eso es vida eterna. Eso es vida, hermanos, en Cristo. Todo ha cambiado. Llega el amado, todo cambia, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo trae vida donde hay sequedales, hermanos. Solo Cristo puede darnos, hermanos, lo que nadie nos puede dar. Lo que el dinero, hermanos, nosotros podemos tener una cama de agua. Dicen que son las mejores. Yo nunca he dormido en una cama de agua. Terrible, dice el hermano. Bueno, quizás una cama de esas de plumas, no sé cómo, hermano. Yo no le entiendo mucho a eso, que a mí un resorte se me mete por aquí, tengo que cambiar, hermano Nelson. Pero, hermanos, una cama, hermanos, podemos comprar la mejor cama, eso es lo que yo me quiero referir. Con la mejor, con la mejor madera, hermano. Sí, con las mejores telas, con lo mejor, hermano. Podemos, hermanos, comprar, pero el sueño, hermano, el sueño no lo podemos comprar. Entonces, hermano, el mundo puede ofrecernos muchas cosas a nosotros que por lo pronto van a ser de mucho gozo. Nosotros tenemos un proyecto y queremos comprar algo, lo esperamos con ansia, va a venir tal fecha. Y de repente cuando lo tenemos en nuestras manos, hermano, aquella emoción, aquel anhelo por tener aquello, ¿verdad? Que nosotros tenemos cuando lo tenemos en las manos, pasan los días y ya como que ya no llenan mucho las expectativas de nosotros. Porque el que beba de esas aguas, hermano, siempre va a volver a tener sed. Y la alegría será por una semana, será por unos días, será por una hora. Y de repente, hermano, estamos pensando si lo vendemos o qué vamos a hacer, si lo regalamos, ya no lo ocupamos, quizás le puede servir a alguien más. Y eso es la verdad, hermano. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermano, todo cobra sentido, hermano, todo cobra color, todo cobra sabor. Hermanos, oramos cuando sentimos que el Señor está lejos de nosotros, oramos, hermano, y sentimos que es una pesadez tan grande que no salen las palabras, no sabemos cómo expresarnos, hermano. Pero cuando Cristo esté en nuestras vidas, hermano, la oración es dulce. Cuando Cristo está con nosotros, hermano, la oración, hermano, es sabrosa, es gozosa, hermano. No tenemos que rebuscar nosotros nada, porque sale, hermanos, de lo profundo de nuestro corazón. Y Cristo, hermanos, mire qué precioso cómo Cristo llama a su pueblo, a su iglesia, a los suyos, a los que Él ha comprado con su sangre. Dice, amiga mía, hermosa mía, le dice. Amiga mía, hermosa mía, hermanos. Y así también se lo dice a su iglesia. Sí, somos aceptados únicamente por la justicia de Cristo, hermano, no por nuestras propias justicias. En el versículo 14, hermano, mire cómo le dice. Paloma mía, le dice. Quizá alguno hay ahí que le diga a su esposa ojos de paloma, pero no para, ¿cómo es? Para, de manera de cariño, ¿no? Pero aquí la Escritura, hermano, lo dice en ese tono de dulzura, de suavidad, ¿no? Usted sabe usted sabe lo vulnerable que es una palomita, hermano. Lo tierno que es una palomita, ¿no? Es símbolo de la paz. Es símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ahí, hermanos, habla de la ternura, claro que sí. Lo que nosotros vemos es que no encontramos un reproche, un rechazo. Lo que encontramos es amor de parte del amado. ¿Se acuerda cuando Pedro negó al Señor? ¿Cómo llegó el Señor? Llegó con un azote como aquellos que estaban haciendo mercadería en el templo. ¿Cómo llegó ante Pedro cuando, oiga hermano, Pedro lo negó? Lo negó y juró bajo maldición, dice la Escritura.
Así lo negó. Juro que no conozco a ese hombre, dijo él. 3 veces. Pero es que tú hablas como los de allá, como ellos, como los norteños, como los de Galilea, tú hablas igualito que él. Que no conozco a tal hombre. Y cantó el gallo, hermano. Y Pedro lloró amargamente, dice la palabra. Y cuando se encontró con Cristo, allá en la barca, ¿se acuerdan qué fue lo que hizo él? Se tiró al agua. Se sentía culpable, como muchas veces nosotros nos sentimos cuando hemos negado al Señor con nuestras actitudes, con nuestros pecados, con nuestras acciones. ¿Y sabe qué hizo el Señor, hermano? El Señor lo tomó con amor. El Señor lo restauró y le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro lo amaba, hermano, pero tenía temor de su vida. Todavía no había recibido al Espíritu Santo que le dio poder para entregar su vida hasta el martirio por Cristo. Señor, tú sabes que yo te quiero, le dice. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apaciente a mis corderos, apaciente a mis ovejas. Y le pregunta la 3.ª vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya no le responde nada, le dice, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces todas las cosas. Le dice el Señor, cuando vuelva, confirma a tus hermanos, le dice el Señor. Cuando vuelva, demuéstrale que yo he entrado en tu vida y que tú ya no eres el mismo hombre de antes. Ahí nosotros vemos, hermanos, que Cristo restaura a Pedro, lo recibe, lo levanta y lo vuelve a usar poderosamente. Pedro es el que predica el primer sermón. En su primer sermón, 3.000 hombres, 3.000 personas se convierten a Cristo en su primer predicación. Hermano, sin altoparlantes ni micrófono, solo con su voz. Quiero terminar con el versículo 15, hermanos. Cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, dice, hermanos. Esas zorras pequeñas, hermanos, representan algunas cositas insignificantes en nuestras vidas que nosotros no le ponemos mucha atención. Algunos pecaditos por ahí que todo el mundo lo hace. No son pecados escandalosos, ¿no? Que se da vuelta a la congregación, que el pueblo se escandaliza por lo que hizo el hermano y dice que es evangélico, y dice que es diácono, y dice que es líder, y dice que es de la alabanza. No son esos pecados eso. Pequeñitos animalitos que andan ahí comiéndose los frutos de la viña. Mire lo que dice la Escritura. Cazad las zorras, dice. Oiga, ¿cuáles dice? Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, dice, hermano. Quizás nosotros cuidamos el testimonio de aquellas cosas grandes, de lo que la gente puede ver. Pero las cosas pequeñitas que solo usted y yo conocemos, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestras viñas están en cierne, dice, hermanos. El orgullo, la mundanalidad, la autosuficiencia, la negligencia de las disciplinas espirituales. Hermano, no son solamente los pecados grandes los que destruyen la viña, sino que muchas veces son los pequeños. Los pequeños. Aquellas pequeñas cuestiones, hermanos, que se producen cada día, hermanos, van acumulándose y se hacen grandes. Debemos vigilar, hermano, constantemente nuestro corazón. Como el Señor nos ha venido enseñando a través del Sermón del Monte, ¿qué es lo que nos enseña Él nosotros? No lo que vayamos a hacer, no las acciones, las intenciones del corazón. Eso es lo que nos enseña Él, hermano, en el Sermón del Monte. Él dice, cazadnos las zorras, hermanos. Las pequeñas concesiones, hermanos, a pecados son los que producen grandes caídas. Sí, las pequeñas cosas. Entonces debemos vigilar constantemente, hermanos, nuestro corazón. Luego se produce un amor apropiado, hermanos, maravilloso en el verso 16. Mi amado es mío, dice ahora la novia, hermano. Oiga, qué precioso. Antes estaba sola, atemorizada, vulnerable. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Mi amado es mío y yo soy suya. Con seguridad. Seguridad de salvación. Esto no es ninguna arrogancia, hermanos. Es fe que ha sido propia de Cristo. Nosotros podemos decir, su sangre fue derramada por mí.
Su sangre fue derramada por mí. Su justicia es mi justicia. Su gracia es en lo único que yo me amparo. Su gracia es mi esperanza. No tengo más esperanza. Es su gracia. Quiero que oremos, hermanos, en esta hora y demos gracias al Señor. Porque Él no se olvida de nosotros, hermanos. Hay una gran esperanza para nosotros, queridos hermanos. La Escritura dice que hasta que despunte el día y huyan las sombras, dice el versículo 17. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. La novia sabe cuál es el final de la historia, hermanos. Hay algunos que van a morir y no saben qué va a pasar con ellos. Pero la novia del Cordero sabe cuál es su fin. Sabe cuál es su final. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta reflexión, por esta exposición de tu palabra, Señor. Hoy queremos recordar, Señor, tu misericordia y tu fidelidad, el gran amor con que tú nos has amado, Señor. El cuidado amoroso que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor, para llevarnos hacia la glorificación. Pues aquel que nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo ha provisto los medios para que nosotros podamos preservar hasta el final. Tú nos das los medios, Señor, para que nosotros caminemos cada día según tus propósitos, Señor, a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores y de nuestros pecados, pues no depende de nosotros, depende de tu carácter, de tu fidelidad, de tu santidad y de tu justicia, Señor. Si todo esto dependiera de nosotros, Señor, todos los que nos encontramos aquí, ninguno tenemos esperanza, Señor. Pero apelamos a tu misericordia infinita y a tu gracia, Señor. De tal manera que no hay jactancia en nosotros, solo agradecimiento por lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros, Señor. Nosotros sabemos que habrá un día donde no habrá más separación y esos momentos angustiosos, Señor, se acabarán. Hoy caminamos por fe, Señor. Hoy caminamos por fe, Señor. Caminamos como por un espejo, Señor. Pero pronto te veremos cara a cara, como dice Santiago, Señor. Hoy experimentamos ciertas visitas de Cristo, Señor, ciertos momentos, Señor, presenciales, Señor, aunque sabemos que tú siempre estás con nosotros. Tú nunca te vas de nosotros, Señor. Pero nosotros sentimos muchas veces esos momentos como si tú no estuvieras con nosotros, Señor. Pero pronto, Señor, estaremos contigo para siempre, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a perseverar, a caminar, Señor, y a recordar, Señor, la voz de nuestro amado, Señor, a través de todo, Señor. A través de tu palabra, Señor, a través de sermones, de devocionales, de textos, Señor, a través, Padre Santo, de un canto, de una oración, de un himno, Señor, a través de un momento de comunión, recordar las promesas tuyas, Señor, cuánto tú nos amas y cómo nunca nos has abandonado, nunca nos abandonarás, nunca nos desampararás, Señor. Hoy tú nos recuerdas una vez más, Señor, levántate, amiga mía, hermosa mía, ven. Y mientras esperamos el glorioso día, Señor, en que las sombras huyan, como dice tu palabra, para siempre, hagamos, Señor, de nosotros la oración que hizo esta novia aquí en el Cantar de los Cantares. Hasta que despunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío. Señor, queremos volver nuevamente a ese lugar de adoración, a ese lugar de comunión, a ese lugar, Señor, donde podemos descansar, Señor, donde podemos depositar nuestras cargas, Señor, donde podemos dejar, Señor, de luchar con nuestras propias fuerzas, Señor, con aquellas cosas, Señor, que nunca vamos a poder vencer, Señor, sino descansar en ti, Señor, para que tú nos des tu fuerza, tu sabiduría, Señor, para que tú nos dejes esa bendición, Señor, para que tú nos dejes ese empujón nuevamente, para que así como Elías allá debajo de aquel enebro, Señor, cuando te pedía la muerte, tú enviaste a tu ángel para que le diera aquella torta que fue, oh Dios mío, el pan del cielo, y le diste aquella bebida espiritual, Señor, para que pudiera caminar por el desierto por 40 días, Señor. Nosotros queremos también ese pan espiritual, que es tu palabra. Hoy tú nos las estás dando, Señor, y nos estás recordando, Señor, que aún la situación difícil que nosotros estemos pasando hoy, Señor,
Tú nunca te olvidas de nosotros, Señor. Estás con nosotros. Solo danos a nosotros, Señor. Y permite, Señor, que en nuestra fuerza y en nuestra voluntad podamos ir a buscarte al lugar secreto, Señor. Podamos ir a buscarte ante el trono de la gracia al cual tenemos acceso completo, Señor, para encontrar ayuda, para encontrar socorro, para encontrar misericordia en el día oportuno. Señor, yo quiero orar de manera especial por cada hermano, el hermano que se ha sentido atribulado en esta semana, Señor. La hermana que se ha sentido atribulada, cansado o cansada, Señor. El hermano que se ha sentido triste, Señor. Que se ha sentido abatido, Señor. Que ha sentido una carga pesada, Señor, sobre él. Aquel hermano que está sufriendo en silencio, Señor. Que tú conoces sus lágrimas, Señor. Que tú conoces sus luchas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú puedas acudir a abrazarle, a consolarle, a liberarle, Señor. Que tú puedas, Señor, dar descanso, consuelo, reposo a través de Cristo, Señor, depositando todas nuestras cargas, echando toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, dice la palabra. Señor, yo quiero que tú fortalezcas y bendigas cada vida, Señor, y que podamos recordar que si estamos aquí es por la gloria de Dios. Y si nos levantamos del lugar en el que nos podamos encontrar, es para la gloria de Dios. Y todo lo que hagamos, Señor, y todo lo que recibemos, Señor, es para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Bendice y fortalece, Señor, la vida de nuestra hermana Delia, Señor, que aún se encuentra en el hospital el día de hoy, Señor. Y ella está pidiendo, Señor, que tú le fortalezcas, Señor, con su sodio, Padre Santo. Tú conoces su condición, Señor. Tú conoces, Señor, los anhelos de su corazón, Señor. Todo aquello que le preocupa, Señor. La salud de su esposo, la salud de sus nietas, de sus hijas, Señor. Gracias, Padre, porque no las has abandonado, no las has dejado solas, Señor. Tú has estado con ellas, Señor. Y también, Padre Santo, físicamente ha tenido la compañía, Señor, de muchos hermanos de la iglesia y también de su familia, Señor, en la carne. Padre Santo, consuela a mi hermana, bendice a mi hermana. Bendice, Señor, a los demás hermanos que no pudieron estar con nosotros por diferentes motivos. Nuestra hermana Lupita, que viaja el día de mañana, tráela con bien y guarda su viaje, Señor. Los demás hermanos, el hijo de nuestra hermana, de nuestro hermano Noé, Señor, pedimos por la salud de él, Señor, hasta allá donde él se encuentra, Señor. Toda la iglesia juntos en oración, pedimos por la salud de nuestro querido Leonel, Señor. Toca su vida, toca su cuerpo, Señor. Tú conoces la condición, la situación que le está pasando. Yo te pido que tú seas con él, con sus padres, con su hermana, Señor, guardándole su entrada, su salida, Señor, guardando la vida de mi hermano Manuel, Señor, hasta allá en Nicaragua, Señor, mi suegro. Yo oro por él y por su salud, Señor, por sus tribulaciones y sus preocupaciones. Por mi hermana Reina Isabel, por Selena, por Caleb, Señor. Por las gemelas, Señor, yo oro por toda esta familia, la familia de mi hermana Eugenia, Señor, por Michael, Señor. Yo oro por la familia de mi hermano Nelson, Señor, por Joel, oro por Nelis, por Nicky, Señor. Les presentamos hoy como iglesia delante de tu altar, Señor. Tú sabes cuáles han sido nuestras oraciones, nuestro clamor, Señor. Queremos ponerles en tus manos, Señor, la vida de nuestro hermano Vicente, su familia, sus hijos, su esposa, Señor. La vida, Señor, de nuestra hermana Jocelyn, Padre Santo, que está con nosotros. La vida de Carlos, Señor. Le ponemos en tus manos la vida de mi esposa, mi vida, la vida de Eli, Señor. También nos amparamos bajo la sombra de tus alas, Señor, pidiendo tu gracia, tu protección, tu bendición, Señor. Mis hermanos, Señor, aquellos que no pudieron estar con nosotros, nuestra hermana Mayra, Señor, mira la vida de mi hermana, Señor. Tú conoces lo que pasa por su mente, por su corazón, Señor. Solo tú le conoces, Señor. Habla a su vida, Padre Santo. Guárdala, toca a Julian también, Señor, y guárdalo del peligro. Bendice, Señor, la vida de nuestra hermana Luz, que no ha estado con nosotros, Señor. Tú sabes cuáles son los motivos, Señor, por el cual ella no ha estado con nosotros estos 2 domingos. Yo oro por ella y por su esposo, Señor. Oro, Padre Santo, por los demás hermanos, por Jorby, Señor, que no pudo estar con nosotros esta semana también. Toca su vida y su corazón, Señor, habla a su mente, Señor,
Y todos aquellos, Señor, que han recibido el mensaje del Evangelio, Señor, todas estas semanas y estos meses atrás, Señor, aquellos que nos han visitado, Señor. Mira, Padre Santo, por la mamá y aquellos niños, Señor, que nos han visitado, por nuestra hermana Carmen Cortés también, Señor. Señor, despierte en nosotros ese amor y compasión, Señor, como hermanos del cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza y la paz que necesitamos cada uno de nosotros. Nos amparamos bajo la sombra de tus alas y te damos toda la gloria. Amén. Y amén, gloria a Dios. Amén.